El tema de hoy son las 5 heridas, o también se podrían llamar, aparte de herida, programas. La verdad que he adoptado ahora un poco más empezar a llamarlo un programa. ¿Qué sería un programa? Un programa es una repetición involuntaria, se podría decir, de ciertos acontecimientos, conductas, hechos. Si nuestros padres han vivido alguna historia fuerte en su vida, que puede ser de pronto abandono, puede ser rechazo, que son los programas o las heridas que vamos a estar viendo, es muy probable que nosotros también tengamos emociones, vivencias en ese sentido. Y a veces es bueno aclararlo también, que no necesariamente es lo que sucede, sino es lo que percibimos. O sea, se dice que nosotros no vivimos en un mundo real, sino que es más bien interpretativo. ¿Y a qué me refiero con esto de interpretativo? En donde a partir de la herida tal vez que tengan nuestros padres, nosotros vamos a interpretar cómo es la vida. Hay un profesor mío que me gusta cómo lo dice, y él dice: mi madre y mi padre hablan inglés y yo hablo inglés. Obvio, es el lenguaje. Si mi madre y mi padre hablan castellano, voy a hablar castellano. Pero si mi madre y mi padre hablan herida o programa de abandono, es muy probable que yo hable abandono y que mis vivencias van a ser a través del abandono. Entonces, vamos a ver ahora por qué sería importante, primero que nada, trabajar las heridas. La importancia de trabajar las heridas está justamente en que no caigamos o repitamos de nuevo esos patrones que nos puedan ser negativos. Lo que es positivo, lo que está bien, no lo toquemos, pero los patrones negativos, por favor, modifiquémoslos para poder salirnos de lo que nosotros llamamos fidelidad. Fidelidad a la familia es repetir la historia familiar, aunque nuestro ego nos hace creer que nosotros elegimos y decidimos permanentemente. Eso ya está comprobado que no es así, porque no sé si sabían que nuestra parte consciente es solamente el 5% y nuestro inconsciente es un 95%. Hay una frase de Carl Jung que dice algo más o menos así, que hasta que no haga consciente aquello que está inconsciente, voy a repetir las vivencias en la vida y le voy a llamar destino. Entonces, ¿a qué se refiere Carl Jung con esto? Muy simple. Es habitual para mí escuchar en la consulta que una persona me dice: mira, Edgardo, no sé por qué, pero tuve 5 parejas y con las 5 parejas me pasó exactamente lo mismo. No sé por qué, pero he tenido 2 o 3 trabajos donde mi historia dolorosa es que nunca me pueden reconocer lo que hago. O sea, no soy reconocida. A pesar de ser muy bueno o muy buena en mi trabajo, no me lo reconocen. No sé por qué mis amistades siempre me terminan traicionando. No sé por qué mis parejas siempre me terminan golpeando. Bien, vamos a ir viendo y desarrollando ahora sí cada una de las heridas para que ustedes se puedan ir identificando en estas heridas. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Tomar conciencia de cuáles son los patrones que podamos tener para así poder salirnos. No nos podemos salir de algo que no sabemos que tenemos. ¿Bien? Entonces, primero, para mí es importante decir
que estas heridas se generan entre los 0 y los 7 años, que vendría a ser cuando nosotros estamos construyendo nuestra personalidad. Pero también, como ya lo aclaré, me dedico a hacer árbol genealógico, así que es una constante para mí ver que cargamos con las heridas de nuestros padres, de nuestros abuelos. Es en algún caso aprendido y en otro caso más bien es transferido a un nivel inconsciente. Bien, algunos a eso le llaman inconsciente y otros le pueden llamar un campo mórfico a esa repetición. ¿De qué herida vamos a estar hablando? Para que vos que nos estás viendo te puedas identificar. Vamos a estar hablando de la herida del rechazo, de la herida del abandono, de la herida de la humillación, de la herida de la injusticia y de la herida de la traición. ¿Bien? Vamos a empezar con la herida del rechazo. Creo que hay 3 grandes heridas y una es la del rechazo. Luego iremos viendo la otra. Cuando uno se siente rechazado en la vida, lo primero que va a tratar de hacer, ponerse una máscara, que en realidad sería un mecanismo de defensa. Bien, una protección. ¿Cómo nos vamos a defender los que tienen una herida de rechazo? A través de huir. ¿Cómo se huye? Evadiéndonos. El que tiene una herida de rechazo tiene terror, mucho miedo a ser rechazado. Rechazado a nivel social, rechazado a nivel de amistades, rechazado a nivel con el jefe, rechazado con los hijos, en todos los ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se autoexcluye muchas veces o se vuelve una persona huidiza. Huidiza es que vive en su propio mundo, huidizo es que trata de no relacionarse con la sociedad, prefiere no tener un grupo grande de amigos o muchos amigos, sino que es más bien selectivo y se puede sentir o llegar a sentir confiado siempre y cuando conozca a las personas con quien a lo mejor va a participar o se va a sentar en una mesa. Entonces con esas personas a lo mejor no tiene mucho miedo de vivir ese rechazo, pero si no las conoce, sí. ¿Qué es lo que puede generar la herida de rechazo cuando nosotros somos niños? A veces simplemente el nacimiento de un hermanito. Podemos vivirlo como un hecho fuerte donde antes teníamos una mamá o un papá ocupándose de nosotros y luego con la venida de ese hermano me puedo llegar a sentir desplazado o rechazado. Otra de las causas por las que uno puede vivir la herida de rechazo es cuando nacemos y no estábamos en la planificación de nuestros padres. Pero, por ejemplo, también puede llegar a suceder que papá o mamá querían una nena y nací varón, o viceversa. Entonces, todo eso ya hoy se sabe, porque se ha estudiado mucho, aparte lo podemos ver en la vida diaria, que ese niño o esa niña ya viene con una herida de rechazo, en la que después puede llegar a hacer grandes esfuerzos para no vivir ese rechazo. Por ejemplo, en el caso de una mujer que fue planificada varón, puede después tener mucho deseo, por ejemplo, vamos a suponer que era su padre el que quería un varón, de decir, che papá, ¿no querés que veamos el partido de fútbol hoy porque viste que tal y tal cosa? Como una forma de identificarse con ciertos aspectos que pueden ser más de índole masculina, solamente para agradarle a papá o a mamá, depende de quién me pretendía con ese sexo. Cuando hay, punto y aparte, cuando hay favoritismos por alguno de los hermanos,
también se puede vivir como una herida de rechazo. Se puede vivir como una herida de rechazo cuando los niños, por ejemplo, suelen cargarlos a sus compañeritos en la escuela, el gordo, el flaco, el anteojito, la petiza, el alto, el lungo, etcétera, etcétera, o por la ropa. Esta es una herida que se puede ver habitualmente en la escuela o se genera en la escuela. Pero quiero decir algo que va a parecer por lo menos un tanto raro. Es basta que el niño o la niña tengan esta herida para que luego aparezcan muchos compañeritos haciéndole sentir o haciéndole vivir la herida. Es como si hubiera un imán. Luego también la herida se puede generar cuando nos comparan. Tu primo es mejor, tu primo es más inteligente, tu hermano es más capaz que vos, o tu hermano o tu hermana lograron tal cosa, a vos te cuesta, vos sos medio burro, vos sos medio lelo, qué sé yo, todo ese tipo de cosas pueden generar esta herida. Vamos a ver cuáles son algunas de las características que quien tiene esta herida tal vez se pueda sentir identificado. Como decía antes, el huir lo pone a salvo de vivir el rechazo, entonces no se quiere exponer. Entonces, por ejemplo, todas las personas, a la gran mayoría de las personas tal vez le cueste hablar en público. Quiero decir que es algo que va para todo el ser humano, tiene mucho miedo al temor del ridículo, entonces probablemente trate de no exponerse. Pero quien tiene la herida de miedo al rechazo, sí, bien dije miedo al rechazo, hablar en público le puede generar un gran terror, porque está mirando a los ojos, tal vez de cada uno de los asistentes, si estuviera en una sala, a ver si aprueban o no aprueban lo que está diciendo. Entonces, si la persona que tiene enfrente se ríe o asiente con la cara como diciendo sí, es verdad lo que está diciendo, la persona se puede relajar. Pero si llega a ver a alguien de brazos cruzados como con cara de malo o no me gusta lo que decís, la persona hasta se puede llegar a anular por eso. Entonces, ¿qué otra cosa, qué característica hay en esta herida? La persona confunde ser con hacer. La persona trabaja mucho, tiene un gran esfuerzo, es muy perfeccionista. O sea, le cuesta avanzar debido a su extremo perfeccionismo. Porque como confunde ser con hacer, dice, si lo hago bien, me amarán. Si lo hago mal, me rechazarán. Entonces, no va a hacer nada que no sienta que lo va a hacer a la perfección. Imagínense que es bastante complicado poder hacer cosas a la perfección, ¿no? Entonces, puede que tenga muchas limitaciones en eso. A veces también puede generar conflictos con quienes son compañeros de trabajo, porque hacerlo bien le puede demandar a los compañeros de trabajo un gran estrés, porque puede estar llamándole la atención por quien no lo esté haciendo bien a su trabajo. Abre muchos juicios, es una persona habitualmente el que tiene la herida de rechazo, no se da cuenta de la cantidad de juicios que abre, pero estos juicios no están no van con maldad, sino que están apuntados a tratar de preservarse, de no sufrir, de que no le pase nada malo. Entonces, por ejemplo, suele suceder en esta herida que también cuando hay un padre o una madre, no solamente que lo rechazan, también puede ser lo contrario. Puede ser una madre o un padre sobreprotector, donde hacen todo por el niño. Y este niño termina sintiendo o viviendo
que es rechazado en su forma de ser, porque hay un padre y una madre que le resuelven todo. Entonces ese niño vive un rechazo de sus propias capacidades. O sea, lo que después va a vivir más adelante es tal vez una inseguridad, no me siento capaz. Si hay algo que le cuesta decir es no, porque siente que puede herir a otros diciéndole no, o siente que va a rechazar a otros a través de ese no. Te diría que más o menos, si te reconoces en esta herida, es muy probable, como ya te dije, que tus padres la hayan vivido. Algo muy importante para destacar acá. El que tiene la herida de rechazo puede tener un conflicto de inexistencia. Entonces, ¿qué es lo que da eso? Una necesidad de ser visto, una necesidad de ser reconocido. Entonces, una de las cosas que puede tener la persona es un gran esfuerzo por obtener títulos. Los títulos, para el que tiene la herida de rechazo, son, le diría, más que importante. Bien, porque es una forma de llenar esos vacíos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para finalizar la herida de rechazo? Pues si no, no vamos a llegar con los tiempos. Que el que tiene herida de rechazo vive tres cosas por lo menos. Vive el rechazo de la sociedad, de los amigos, la pareja, etcétera, etcétera. Él rechaza a otros, pero esa parte como que no la puede ver, como que no se da cuenta de sus propios rechazos. Y sobre todo, que yo diría que es lo que hay que sanar, es que se rechaza a sí mismo más que a nadie. Entonces, ¿cómo lo hace ese rechazo? Soy un tarado, soy un inútil, soy un estúpido, no sirvo para nada, cada vez que emprendo algo me sale mal, me salió un rollito acá, estoy, no sé, 2, 3 kilos, 5 kilos más gordo, qué mal que me veo, qué feo que soy, me salió una arruga, etcétera, etcétera. O sea, hay le diría que para adentro hay un lenguaje muy duro para con uno mismo. ¿Tá? Es la forma, la persona de poder vivir el rechazo. Ahí nos están poniendo yo, hay más de uno, se identifica. Sí, autoboicot puede formar parte de esa herida de rechazarse. El autoboicot es una de las formas. ¿Bien? Pilar, ¿cómo vamos? Súper, vamos a continuar. Seguimos. Métele. Deteneme cuando quieras revisar algunas preguntas o algo que está haciendo la gente, algunas cosas que puedo ir viendo. Mucha gente identificándose con el rechazo estoy viendo. Otra de las heridas más fuertes para mí, por lo menos, que he visto en todos estos años de trabajo, se llama la herida de abandono. Entonces, cuando hay una herida de abandono o un programa de abandono, la persona lo que hace es dos cosas. Genera dependencia, o sea, se vuelve dependiente de, o se vuelve un poco de, se hace cargo de todo el mundo. ¿Bien? Me vino ahora, por ejemplo, habitualmente los terapeutas suelen tener esta herida de abandono. Hay ciertas profesiones donde la persona se quiere ocupar de todo el mundo, quiere salvar, es la palabra, salvar a los otros, y muchas veces porque ellos mismos tienen la herida del abandono. ¿Bien? Entonces, dije, para que quede claro, o soy dependiente y me pongo en un papel de víctima, que ahora lo vamos a ver, o estoy tratando de salvar a los demás. Las posibles causas de la herida de abandono. Muertes tempranas de los padres. Por ejemplo, porque para el niñito, la muerte de los padres a edad temprana lo van a tomar como un abandono.
Pero he visto, haciendo árboles, que por ejemplo a veces son nuestros padres los que han vivido esto, que tienen la herida porque se le murieron sus padres cuando ellos tenían 6 años, 7 años, etcétera, etcétera. Y lo que sucede es que después hasta los nietos y bisnietos acarrean con las emociones y los sentimientos de abandono, aun cuando nunca han sido abandonados. Bien, por eso hice la aclaración al principio de que puede ser netamente interpretativo, y esa interpretación puede estar dado por un campo mórfico donde hay una memoria de abandono, donde hay un inconsciente donde ha habido experiencias de abandono, una o muchas. Por ejemplo, abandono se puede dar también con la separación de los padres. A veces no se da lo que sería un ideal de que los padres sigan en contacto, y muchas veces el niño pierde contacto con uno de los dos padres, y esto puede ocasionar una herida de abandono. Cuando uno de los padres, a veces, habitualmente es el padre, el hombre, le toca trabajar lejos. Entonces, por ejemplo, no sé, el niño ve a su papá cada 20 días, cada un mes, cada 3 meses o más, a veces. Entonces, el niño o la niña generan a nivel del inconsciente una herida del abandono. En el plano consciente sé que mi padre o mi madre están trabajando, pero en el plano inconsciente viven otra cosa. Esto lo he visto mucho, por ejemplo, en algo que nosotros llamamos proyecto y sentido, que va desde los 0 años, bien, desde nuestra gestación hasta los 3 años. Algunos dicen que el proyecto y sentido empieza hasta 9 meses antes de la gestación. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que es? Cuando a un niñito se lo deja mucho tiempo, una semana, 20 días en una incubadora, imagínense un niño que acaba de venir al mundo sin el olor de mamá, sin poder palpar la piel de mamá, sin la contención de mamá. Por más que esté atendido, contenido con las mejores enfermeras, ese niñito probablemente genere una herida de abandono, o por lo menos algo le va a quedar de esa vivencia. Otra de las cosas que suele generar heridas de abandono, que también lo veo haciendo árbol, es cuando hay más de 3 hijos. ¿Por qué? Al 4., 5., 6. hijo habitualmente lo crían el primero o el segundo. Entonces, de alguna manera, hay una madre que no está muy presente, pero no porque sea mala madre ni nada, sino que a veces que con muchos hijos hay una madre, como decimos nosotros, es más, si se quiere, de índole arcaica, porque tiene que cocinar, lavar, limpiar, o sea, las tareas básicas, que no le permiten de pronto interactuar con el niño, tal vez con las expectativas que tiene ese niño. ¿Cuáles serían algunas de las características que puede llegar a vivir la persona con herida de abandono? El temor más grande que tiene habitualmente es el temor a la soledad. Le tiene mucho miedo a la soledad. Y paradójicamente, lo que más termina viviendo es soledad. Y eso lo vive aún cuando puede llegar a conformar una familia numerosa. Una de las estrategias inconscientes de quien ha tenido una herida de abandono, muchas veces es una familia numerosa, porque tiene terror de sentirse solo o sola. ¿Bien? Puede que haya tristeza como una emoción frecuente, y también es común encontrar en la herida de abandono una victimización. La victimización es: yo no tengo nada que ver con mi vida, mi felicidad depende de mi marido, mi felicidad depende de los gobernantes, mi felicidad depende, no sé, de mis hijos, mi felicidad de mis amistades. O sea, la persona no se hace cargo de su vida, sino que está en una victimización donde lo que los otros hacen o deja de hacer le duele enormemente.
En esta herida es muy importante el contacto físico para la persona. El contacto físico, la persona, por ejemplo, cuando uno tiene esta herida, a veces que la esposa o el esposo se vayan a trabajar, ya le puede quitar una lágrima, aun cuando saben que va a volver a las 8 o 9 horas. Pero se vive o se puede llegar a vivir de una forma muy intensa. Entonces, la victimización hace que la persona no se haga cargo, pero que haga cargo a otros de su bienestar. Eso es la dependencia absoluta. Pero ¿cuál es la otra cara? La otra cara es que la persona se hace cargo, el salvador, vi en un momento el superhéroe, sí, el superhéroe, el salvador, se hace cargo de todo el mundo y en apariencia es muy independiente. Y lo que está haciendo en el plano inconsciente es generar dependencia de los otros para con ellos, para que esos otros siempre lo necesiten y no lo abandonen. O sea, el que genera la dependencia es una forma inconsciente de asegurarse que no se va a quedar solo porque siempre hay alguien que lo necesita. Por ejemplo, esto es cuando, vamos a suponer que es una mujer la que tiene la herida, la hija que ya tiene una edad suficiente para valerse sola, le dice, por favor, anda, pagame los impuestos, haceme esto, vos me harías la comida, me harías tal cosa, podemos venir hoy. Bien, que eso suceda una vez, no pasa nada, que eso suceda cada tanto, no pasa nada. Cuídame mi hijo, ¿tá? No pasa nada. Ahora, cuando eso sucede todos los días, quiere decir que tal vez algo se está escondiendo detrás de esa representación. ¿Bien? A ver si me estoy olvidando de algo. ¿Le molesta no ser invitado, por ejemplo, a algún lugar? Por ejemplo, ¿le molesta que una amiga no le invite a tomar mate? Aunque si le invita probablemente no hubiera ido. Pero le molesta que no la haya invitado. ¿Bien? Entonces, siempre hay, para cerrar, una dependencia muy grande, sea que la genere o sea que la vive, como una victimización. Es la persona que más disfruta, les diría, del sexo, porque es donde más pegado y más juntos está, es a nivel sexual. Y esta persona, como dije antes, necesita muchísimo el contacto con las otras personas, ¿bien? Entonces, por ejemplo, esto también puede determinar hasta nuestra profesión. Los que hacemos masaje, ¿bien? Tenemos habitualmente esta herida porque necesitamos el contacto con la piel, ¿bien? Pero puede ser un dermatólogo, etcétera, etcétera. No me quiero meter en eso de las profesiones, pero quiero que puedan ver que también nuestras heridas hasta pueden programar a qué nos vamos a dedicar. ¿Qué es lo importante a saber? Que la persona que tiene esta herida habitualmente se siente que la abandonan, ¿tá? Que los demás la abandonan. Ella misma puede llegar a abandonar a otros para poder vivir el conflicto. Y lo que no se da cuenta es que se abandona a sí misma. ¿Cómo? Por ejemplo, creándose muchísimas obligaciones para no tener tiempo. La persona que tiene una herida abandona no tiene tiempo habitualmente de poder hacer cosas para sí. No tiene tiempo para salir a caminar. No se da cuenta que se abandona más que a nadie. Como nunca tiene tiempo de salir a caminar si le gusta, no tiene tiempo de reunirse con amigos si eso le hace bien, le encantaría a lo mejor tomar un taller de pintura, pero no puede porque no se va a hacer el tiempo, y esa es su forma de poder abandonarse. ¿Alguna pregunta, Pilar? ¿Avanzo? Metele. La gente está muy choqueada por la información, parece.
Dale. Bien, estoy viendo muchos comentarios acá. Sí. La herida de humillación, y esta es la tercera, con esto completamos la tercera gran herida. Las otras son derivaciones de las principales. Entonces son un poquito más cortitas. La herida de humillación es la herida del autodaño. Entonces la conducta de la persona va a ser el autodaño. Dicho de otra, el autodaño o generar daño. Bien, entonces, por ejemplo, sería un nudo, lo que se llama un nudo sadomasoquista. Bien, entonces, hay palabritas que son clave, como la vergüenza. Yo te diría que la humillación y la vergüenza son las palabras clave de esta herida. ¿Qué es lo que produce habitualmente esta herida? Cuando los padres golpean o maltratan mucho al niño, ¿bien? Es una de las principales, yo diría, causas de la programación de esta herida. Padres que lo avergüenzan o lo rebajan o desprecian al niño, pero recuerden que esos padres, para que hagan eso, no es que son malvados, sino que ellos han vivido la misma crianza, o sea, hablan el mismo idioma que hablaron sus padres. Por ejemplo, cuando los padres retan o pegan al niño delante de otros compañeros. Por ejemplo, en esta herida, ahí vamos a ver, hay muchísimas temáticas habitualmente de vergüenza sexual o de temática sexual, como por ejemplo abusos sexuales. Cuando doy esta herida en árbol, siempre vamos a ver que saltan cantidades en un mismo árbol. Por ejemplo, la persona me dice, a mí me abusaron, pero a mi madre la abusaron, pero sé que a mis dos abuelas también la abusaron. Bien, eso es un programa. Eso es una repetición, ¿bien? Y eso es lo que estamos tratando, que le hemos llamado las heridas. Entonces, ¿cuáles son las características que podemos ver en estas heridas? Es abatir el orgullo y la dignidad, el amor propio de uno, pero también de un tercero. Por ejemplo, esto lo podemos ver a nivel de la pareja cuando hay golpes, ¿tá? Cuando hay agresión física, pero también hay una agresión a veces psicológica. Por supuesto que si hay física es porque la psicológica es muchísimo más común, ¿tá? Entonces acá hay muchos insultos, mucha degradación. Entonces la otra vez una persona con esta herida me decía, veo a mi mujer que es preciosa, que es hermosa, y en vez de decirle que es hermosa y que es preciosa, le digo, qué gorda, qué horrible que estás. La persona quiere decir una cosa, pero le sale otra. ¿Por qué? Porque le gana el programa. Por eso es fundamental, Pilar, y para todos los que nos escuchan, poder salirse de estos programas, porque estos programas queremos ir por un lado, seguramente lo han vivido, pero terminamos haciendo justamente lo contrario de lo que habíamos programado hacer. En esta herida hay golpes, hay humillaciones, hay mucha temática sexual, pero no solamente a lo que tiene que ver con abusos, sino que hay a veces una visión sucia del sexo, como que el sexo es sucio, el sexo es algo malo, el sexo te degrada, etcétera, etcétera. Para la persona que tiene esta herida es muy, muy importante a veces la temática de la limpieza. Eso tiene una connotación inconsciente porque como hay muchas cosas sucias por detrás, a nivel del inconsciente lo que trata de hacer es limpiar, limpiar, limpiar. Entonces yo me encuentro habitualmente con muchas más mujeres que hombres, pero también conozco hombres, donde se pasan todo el día limpiando lo ya limpio de la casa. Bien, y en realidad no es la casa lo que están tratando de limpiar, el hogar, sino que lo que se está tratando de limpiar son las heridas. Bien,
es otra cosa a nivel del inconsciente. Entonces, como te decía, lo sexual, los golpes, la limpieza son las bases, yo te diría, de poder reconocer estas heridas. Déjame pensar a ver si me estoy olvidando algo más. Habitualmente esta persona prioriza mucho su trabajo, pero mucho. ¿Por qué? Porque es una forma de vivir el sacrificio. Esta persona siente un placer, vamos a decir así, en el sufrimiento. Todo lo que es sacrificado le va a generar un cierto placer. ¿Bien? Por ejemplo, a nivel de lo sexual, cuando se puede ver imágenes del sexo sadomasoquista, en donde hay una persona da y recibe golpes y hay un disfrute con eso. Pero eso que se da a un nivel sexual, exactamente igual pasa a un nivel psicológico. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace la persona habitualmente con esta herida? Vive que los otros lo humillan, no sabe por qué, pero siente una humillación de los demás. ¿Bien? Una falta de respeto de los otros hacia mí, así lo vive. No pueden ver cuántas veces ellos humillan a los otros. Como por ejemplo, a veces es la persona que le dice, ay, si no estoy encima tuyo no sabes hacer nada, sos un inútil. Eso lo he escuchado muchas veces de madres y padres con esta herida. Pero también la persona hace cosas para humillarse, rebajarse a sí misma. ¿Bien? Entonces, muy importante reconocer que uno tiene esta herida. Y, por ejemplo, recién me preguntabas cómo se sale, cómo hace la persona. Mirá, la persona habitualmente a nivel de la pareja, por decirlo, en un área, repite historias de golpes o maltrato. Y la persona cree que elige mal, y yo diría que elige perfecto de acuerdo a la herida que tiene. Entonces, poder reconocer la herida es una forma de aprender sobre nosotros mismos para poder salirnos de eso. La herida de traición, el pensamiento es traición y la emoción es el control, la necesidad de controlar. En donde, cuando vemos esa gran necesidad de controlar, ¿y por qué se ejerce esa necesidad de controlar? ¿Qué causas hay detrás? Por ejemplo, cuando el niño piensa que mamá es de él, es de él, pertenece a él, pero después se da cuenta que mamá le pertenece en realidad a papá. No lo puede aceptar, pero a veces es también cuando él siente que su mamá es parte de él, pero después tiene que compartirla con un hermano. Eso lo veo, pero permanentemente en esta herida. O sea, no acepta que su madre esté para su hermano. Él siente que la tiene que compartir. Y es ahí donde aparecen, por ejemplo, los celos. Es ahí donde aparecen las heridas de trío. ¿Sabes, Pilar? Y para la gente que nos está escuchando, muchas veces la persona me dice, no sé por qué, Edgardo, pero siempre me encuentro atrapada en tríos. O yo participo de tríos, bien, o yo soy la tercera en discordia, o si tengo una pareja, siempre hay una tercera. Bien. Porque ha aprendido de tríos, ha aprendido a través de que siempre va a vivir una traición. Y le voy a decir algo más para la gente que vive eso. Aunque no exista en realidad el trío, va a ser un trío virtual, porque la persona va a meter en sí alguien que represente en forma virtual. Por ejemplo, si un hombre siente celos por su esposa y su esposa trabaja, inmediatamente va a encontrar un compañero que según él le parece que puede ser el ideal para su esposa. Entonces,
¿Qué es lo que va a hacer? Va a proyectar esa inseguridad, ese miedo y esa desconfianza y va a decir que lo engaña y va a insistir con ese trío. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede a nivel de la traición y a través de los tríos, por ejemplo, en esto? La persona en su trabajo siente que es buena o responsable en lo que hace, pero el jefe nunca la reconoce, sino que el jefe termina, o la jefa, siempre termina reconociendo al compañero de ella o de él, que es un vago, que es un atorrante, que no hace nada y no lo reconoce a él. Bien, de nuevo hay un trío donde la persona tiene un gran esfuerzo por ganarle al compañero. Hay una competitividad, hay una competencia para ganarle al compañero, donde termina dándose cuenta que nunca le puede ganar. Hay una competencia con el hermano, donde termina dándose cuenta que nunca le puede ganar, porque ha aprendido, tiene instalada la herida de traición y lo que va a representar es traición. ¿Qué es lo que hace esta persona a nivel del inconsciente? No confía en nadie está todo el tiempo viendo de qué forma el otro le puede hacer daño, o confía en quien no debe confiar para poder ir a vivir el daño y para poder corroborar que no debió confiar en nadie. Entonces la forma que tiene, saben, hay un dicho que se lo atribuyen a, ¿cómo es? Albert Einstein, que dice, no importa lo que vos creas, tenés razón, porque nosotros siempre terminamos corroborando lo que creemos. Bien, así funciona nuestro cerebro, siempre trata de corroborar lo que cree. Entonces, no importa si es verdad o no, porque vamos a terminar viviendo con esta herida permanentemente traición. ¿Qué más decir? Bueno, que en esta herida sobre todo se vive más, como ya lo expliqué, a nivel de la pareja, ¿bien? Pero también puede ser en otros ámbitos. Básicamente, la persona, una de las características que tiene es incumplidora. O sea, es su forma de traicionar a los demás, pero no lo puede ver. O sea, promete mucho, hace promesas y a veces, por ejemplo, esto lo veo con los niñitos. Cuando, por ejemplo, le dicen a un niñito, si te portás bien, te voy a llevar al río, te voy a llevar al lago, vamos a hacer esto, te voy a comprar tal cosa. Bien, para entusiasmarlo al niño, y al niño no le dan eso, no le hacen eso, y el niño va aprendiendo que es una traición, que lo están traicionando. Entonces, para cerrar con esta herida, que estoy dando muy reducido, por favor, es mucho más extenso, pero la característica es, siente que todo el mundo lo traiciona tarde o temprano, los amigos, la pareja, pero la pareja seguro, Si tiene uno esta herida, la pareja va a sentir seguro que en algún momento o lo ha traicionado o lo va a traicionar en el futuro. Él traiciona, pero puede poner un montón de excusas por qué traiciona. ¿Bien? O sea, para no vivir como una traición que traicionó a alguien, puede poner un montón de excusas por qué él ha hecho lo que hizo. Y por el otro lado, lo que hace es, se traiciona permanentemente a sí mismo. ¿Por qué? Porque no se da cuenta, acá sí hay un auto boicot enorme, sobre todo, por ejemplo, a nivel de la pareja. A veces la persona ha encontrado una buena persona al lado con quien vivir su vida, pero se vuelve tan obsesiva con el tema de la traición, que termina siendo causa de rupturas. Y muchas veces, adivinen qué, termina siendo la causa de que lo han engañado. Bien, para mí, en biodecodificación se dice muchas veces, el miedo a la cosa trae la cosa. Bien, sí, porque en el fondo, voy a decirlo a un nivel más cuántico, nosotros estamos generando eso que no queremos vivir. Voy a pasar, Pilar,
a la herida de la injusticia. La emoción va a ser o va a generar una persona un tanto rígida. ¿Bien? Va a ser rígido o va a ser muy permisivo. Es como vivir dos extremos. ¿Cómo se genera esta herida? Esta herida de la injusticia es una derivación habitualmente de la herida de rechazo. Porque el niño que se siente rechazado, el niño que siente que tiene que hacer esfuerzo por sobre otros, sobre su hermano o lo que fuera, lo puede sentir a eso como una gran injusticia. Entonces, muchas veces es fácil identificar una persona con herida de injusticia porque habla en términos de esto no es justo o esto es muy injusto. Y califican a la vida o a las cosas en esos términos de esto es justo, esto es injusto. Bien, entonces quiero dejar claro que habitualmente es una derivación de la herida de rechazo. Y habitualmente la herida de traición es una derivación de la herida de abandono. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las posibles causas o generar, agrandar esta herida de injusticia? Todo lo que tiene que ver con la herida de rechazo, más lo que voy a decir ahora. Cuando los regalos no son justos o no son iguales. Por ejemplo, cuando a un hermanito se le hace un regalo mayúsculo y al otro muy minúsculo. Ese niño puede empezar a ver, o en las diferencias de precio, ese niño puede vivirlo como una gran injusticia. Cuando hay favoritismo, también más allá de los regalos, ¿no? Porque uno es más inteligente, porque es más alto, porque es más guapo, lo que fuera. Cuando al niño no se le respetan sus propias necesidades, el niño vive una injusticia. Cuando, por ejemplo, el niño que quiere explicar algo y no lo dejan, lo hacen callar, ¿bien? Sin que explique o sin que pueda explicar. Esta herida lo veo, por ejemplo, en la primaria, en los chicos cuando vienen muy contentos y le dicen, mirá, mamá, mirá, me saqué un excelente. Y la madre le dice, ¿y cuál es el problema? Es tu obligación eso, ¿eh? Es lo único que haces, es ir a la escuela. Entonces, el niño siente una gran injusticia porque cuando es un muy bueno o un bueno, lo retan porque no es excelente. Cuando es excelente, tampoco hay felicitación por eso. Bien, y eso está totalmente ligado a la necesidad de reconocimiento, al igual que la herida de rechazo. La injusticia habitualmente se vive más con la persona del mismo sexo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si sos hombre, la vas a vivir más con tu papá. Si sos mujer, la vas a vivir más con tu mamá. Lo que se vive habitualmente es la frialdad. El rígido, ¿tá? El que tiene la herida de injusticia, vive mucha frialdad de parte de uno de sus padres. Por ejemplo, la herida de la injusticia también da programaciones a veces a nivel laboral. Por ejemplo, los abogados suelen tener heridas de injusticia. Bien, para ellos es el lenguaje normal, la justicia o la injusticia. Entonces puede que en sus propios árboles o puede que en sus propias vidas tengan esta herida de injusticia o previa a lo que dije antes de rechazo. Bien, es la herida de la vesícula biliar. ¿Qué tiene que ver la vesícula biliar con todo esto? Medicina tradicional china, soy acupuntor, y como acupuntor sabemos que cuando hay mucha bronca, mucha rabia, ira, una de las primeras cosas que se afectan con ira, rabia y bronca es el hígado y la vesícula.
Entonces la persona que ha vivido o vive a diario mucha injusticia puede tener problema en la vesícula o puede que ya no tenga más su vesícula. Ahora, no quiere decir que porque la persona no tenga su vesícula tiene esta herida. No es igualmente proporcional. Procura la exactitud. Para esta persona es muy importante ser exactos. Entonces, ser justo. Entonces, por ejemplo, me gusta decirlo porque se pueden identificar tal vez cuando se juntan en un grupo de amigos y bueno, qué sé yo, uno toma una cosa, el otro come otra cosa, no sé, y dice, bueno, pagamos todo juntos. Por lo general, el que tiene el conflicto de la herida de injusticia salta y dice, no es justo, porque yo gasté más y él no tiene por qué pagar lo mío, o no es justo porque yo gasté menos y él gastó más, cada uno paga lo suyo, ¿está? Pero si se pone de acuerdo, es el ideal para dividir, porque quédense tranquilos que se va a encargar de dividirlo en partes exactamente iguales, ¿está? Porque le importa ser justo, muy justo. Es una persona con la que tiene esta herida donde va a tener una sobreexigencia. También acuérdense que es una derivación de la herida de rechazo. Entonces la persona va a tratar de hacerlo todo perfecto, lo cual le acarrea muchos problemas, porque tener que hacer todo a la perfección, todo bien, le impide avanzar o no lo deja hacerlo con naturalidad, porque tiene que tener de alguna manera un control, pero no es el control del controlador, del que tiene la herida de traición. Es solamente el control para saber que no va a ser rechazado. ¿Bien? Para eso tiene que tener el control de que salga todo perfecto como él lo ha planificado. ¿Qué más decir? Bueno, que en aras de la justicia probablemente viva y sea muchas veces muy injusto con los demás. Pero también lo va a llevar a eso, a un nivel netamente inconsciente, a vivir situaciones de injusticia, o él se va a poner en situaciones injustas. Por ejemplo, donde se reparte un trabajo, pero él puede que haga mucho más que el resto, para poder ser injusto con él mismo, ¿tá? A veces también porque se quiere asegurar de que las cosas salgan perfectas, por eso las va a hacer él, porque quiere asegurarse. Él dice, si lo hago yo, sale como a mí me gusta, a la perfección, si no, los otros no me gusta. Bien, entonces va a traer cosas que pueden ser muy injustas para él. 3 cosas va a vivir. La injusticia de afuera, de parte de los otros. Él va a ser injusto con otros, pero no lo va a poder ver. Ya hay algunos que se están identificando, yo ponen. Y no puede ver, sobre todo, qué es lo que hay que ir a trabajar, lo injusto que puede llegar a ser con él mismo. Como por ejemplo, cuando uno tiene esta herida, siempre va a ir a buscar una persona que considera que está por encima de ella misma en el ámbito laboral, en lo que hace, se vaya a comparar con ese para poder perder, para poder ser injusto. ¿Está? ¿Se entendió? Se va a comparar con alguien que considera superior o mejor que él solamente para poder perder en la comparación y así poder ser injusto. Pero va a vivir de muchas maneras la temática de la injusticia. A nivel, por ejemplo, con la pareja, puede que busque una pareja que sea muy injusta con él o con ella, justamente para poder vivir esa herida. Entonces así representarla. Y ahí vamos de nuevo, Pilar, a por qué es importante reconocerse en las heridas, tener claro cuáles son las conductas, los comportamientos, cómo funciona mi cabeza, porque de esa manera
puedo evitar repetir patrones que son nocivos, que no me son convenientes para mí, y puedo acercarme más a la vida que yo quiero vivir, o sea, a lo que yo quiero sentir. ¿Está? Edgardo, te hago una pregunta. Todas las que quieras, Pilar. Porque la gente acá por ahí ocupa la palabra curar. Sí. En realidad las heridas, digo, ¿no? No se curan. Por eso hablé de programas, ¿bien? Quiero decir por qué las 5 heridas. Porque hay una mujer que desarrolló esto, que es Liz no me acuerdo bien ahora, se me ha ido el nombre, pero algo como Buró, ya se los voy a pasar, que es la que desarrolló las 5 heridas. Pero para mí son 5 programas, en donde, por eso también al principio hice la aclaración, ¿bien? Donde si hay una herida hay que curar, pero si hay un programa no hay nada para curar. O sea, hay que entender, hay que poder ver, hay que aceptar, para poder después soltar. No se puede soltar lo que no sé que tengo, ya lo he dicho al principio. Entonces hay un proceso que se hace, que primero es una intelectualización. ¿Qué es la intelectualización? Lo que yo acabo de decir, y cada uno de ustedes seguramente se ha identificado, yo me identifiqué con tal herida, con tal otra, con esto, con la otra. Ese es un proceso intelectual. Pero hay otro proceso que se le llama una incorporación. ¿Y qué es lo que es la incorporación? La incorporación es cuando uno la analiza, cuando uno la trabaja a la herida, y eso es lo que vos sabés bien, hacemos habitualmente en los seminarios. Es sentarnos a trabajar, pero también les aclaro que no es en un seminario donde doy el seminario y se terminó y se acabó la herida. Eso se llama pensamiento mágico. Discúlpame, acá Marcela justamente pregunta eso porque dice que durante la vida adulta uno busca revivir inconscientemente la herida. Y es eso, porque no es que vos la curás, la sanás definitivamente, porque inconscientemente vas a estar como reviviéndola, ¿no? Sí, a nivel del inconsciente siempre vamos a tratar de hacer repetición de repetición de repetición. Pero eso no es el taller de hoy, pero sí lo di en el taller que dicté la semana pasada, donde vimos 3 conceptos. Ahí me están escribiendo. Creo que se dice Burbo, ¿tá? Gracias Elsa. En el seminario pasado vimos lo que son los 3 estados del yo, en estado padre, estado niño, estado adulto. Cada vez que nosotros estamos viviendo en el pasado, o sea, cada vez que nosotros estamos repitiendo la herida, estamos en el niño, no en el adulto, no en el presente. O sea, en el presente es el aquí y el ahora, y es qué es conveniente para mí. Entonces, si yo tengo la herida, como dije recién, de la humillación, y me decía esta persona, yo veo a mi esposa que es hermosa, preciosa, y le digo, qué gorda, te estás poniendo horrible, obedece a un programa que es lo que él vivió en su infancia. O sea, que sigue siendo fiel a su niño herido. Y la temática acá justamente es poder empezar a pararnos en el adulto, y que si veo a mi esposa que está hermosa, que es una mujer que, no sé, tengo mucho para agradecerle, es poder empezar a decir eso. Pero saben, cuando uno tiene una herida, porque lo he vivido eso, lo he vivido. Yo tenía un profesor donde él halagaba a su esposa, y a mí me enojaba y me molestaba muchísimo. Y yo decía, pero qué tipo pollerudo este, porque me daba bronca cómo halagaba a su esposa. Y después me puse a preguntarme por qué me daba bronca cuando era un lindo gesto. Muy simple, porque yo eso no lo había visto. Bien, no estaba en mi registro, no estaba en mi información. Entonces,
creo que una de las cosas que empezó a cambiar mi relación de pareja, que nunca fue mala, quiero aclarar, pero que sirvió para nutrir todavía más, fue empezar a reconocer cosas a mi esposa, porque yo vengo de una herida de rechazo, donde me cuesta el reconocimiento, y si a mí me cuesta que me reconozcan, obviamente que no voy a reconocer a otros. Siempre es un ida y vuelta. Todo lo que vivimos adentro lo hacemos afuera, nada más que afuera no lo podemos ver. Nosotros más bien nos sentimos víctimas de las circunstancias, ¿bien? Nos podemos sentir víctimas de ese no reconocimiento. A ver, un segundito. Cambia, a ver si entiendo bien el escenario externo de la... Sí, cambia. Acá hay una pregunta, es si cuando tomamos conciencia de esos programas, nuestra vida puede cambiar. Muchísimo cambia. Porque dejamos de repetir los patrones. Miren, si hay algo que veo, que justamente vamos a repetir los patrones que nos han sido más dolorosos en nuestra vida de niño. Pero a veces, también, como ya lo dije varias veces, patrones dolorosos en la vida de nuestros padres, en la vida de nuestros abuelos. Entonces, a partir de hacer consciente lo que está inconsciente, puedo salirme de esa repetición. Si no, sigue. Miren, vamos a decirlo así. Como dije antes que el inconsciente es el 95% de nuestra vida, imagínense cuánto creen ustedes que deciden en realidad en sus vidas. ¿Bien? Déjenme poner un ejemplo que suelo poner sencillo. Cuando entramos a un supermercado, ¿por qué siempre lo que es de primera necesidad está al fondo? ¿Por qué el pan, que es lo que más necesitamos, está al fondo? ¿Por qué las bebidas están al fondo? ¿Por qué la carnicería está al fondo? Porque está diseñado el supermercado, pone al final todo lo que se necesita, al principio lo que menos se necesita, y en la góndola, en la caja, lo que menos se necesita, que es el chocolate o las golosinas. Pero ¿qué sucede con eso? Está estudiado el cerebro. Entonces está estudiado que si yo voy a comprar al supermercado con hambre, compro más cosas de las que tenía planificado, porque voy con hambre. Por eso algunos especialistas recomiendan ir comido al supermercado para no comprar cosas innecesarias. Pero a todos nos pasa que cuando llegamos a la caja, nos parece que la cajera viene demorada, o está atrasada, o es lenta. Y eso nos genera una ansiedad. Y nuestro cerebro ya sabe que el chocolate baja esa ansiedad generándonos endorfinas. Entonces cargamos un chocolate para comerlo aunque sea después, para que nos baje ese estrés o esa ansiedad. Pero ni les cuento si llegan a ir con un niño, comprame un chocolate. Bueno, probablemente se lo terminen comprando, ¿tá? Y es para eso. Entonces, nosotros estamos convencidos que hemos comprado lo que hemos querido. Y yo les digo que no es así. Habitualmente no es así. Sino que hemos comprado lo que el supermercado nos ha querido vender. A veces el supermercado pone una oferta que no es oferta, pero nuestra cabeza dice oferta. Pero a veces pone una oferta de algo que quiere vender. Entonces nosotros creemos que sí, está bien. Entonces de esa forma trabaja nuestro inconsciente. 5% consciente, 95% inconsciente. Una cosita más para aclarar esto. Por ejemplo, a nivel de las parejas, yo nunca le pregunto cuando alguien viene a trabajar pareja en mi consulta, ¿qué es lo que le gustó de la otra persona? ¿O qué le atrajo de la otra persona? Porque no me interesa. ¿Saben por qué? No me interesa porque ya sé que eso corresponde al 5% consciente de la persona. El 95% inconsciente tiene que ver con una representación justamente del inconsciente. Entonces, por ejemplo, la persona que tiene una herida de rechazo, es muy probable que vaya a buscar a otra con herida de rechazo, y eso lo debes haber visto vos también, Pilar,
y bueno, algunos amigos que nos están viendo, que van en pareja y se sorprenden porque las parejas, o sea, se dan cuenta que tienen las mismas heridas, que comparten la misma herida, y si tienen dos de esas heridas, seguramente la pareja también tiene esa herida. Sí, me está haciendo que sí. Acá te hago una pequeña pregunta porque veo que mucha gente por ahí va a pensar que para evitar las heridas hay que evitar, si uno tiene hijos, hay que evitar que el niño sufra, como reconociendo todas estas heridas, tratar en lo posible que, no sé, cumplir capaz los menos errores posibles para que el niño no viva, pero nadie zafa de esas heridas, según entiendo, porque hay heridas que ya las heredamos. Las heridas, como ya dije, se heredan, pertenecemos, nos guste o no, a un inconsciente familiar. Ese inconsciente sistémico familiar es muchísimo más fuerte del que de pronto a nuestro ego le gustaría creer. Vuelvo a decir, nosotros creemos permanentemente que decidimos, pero no es así. Yo he dicho en muchas ocasiones que, por ejemplo, vamos a buscar a una persona, a un novio, una novia, y ese novio o esa novia tiene un nombre de alguien que está en mi clan, en mi familia, que a veces puede ser mi madre, a veces puede ser mi padre, pero coincidencia, podría ser una vez, es una coincidencia. Pero cuando 4 novios o 4 novias se llaman igual a mi mamá, o igual a una hermanita muerta, o igual a mi papá, ya no es una coincidencia, estoy buscando algo. Bien, entonces eso es un mensaje que está a nivel del inconsciente. Y eso se puede trabajar, lo vivimos trabajando, se puede trabajar permanentemente eso, pero para poder trabajarlo hay que ser consciente, vuelvo a repetir, ¿tá? Entonces yo le diría a los padres que no caigan en el estrés de que los hijos van a ser criados sin heridas, porque no, eso no sucede así. Habitualmente tratamos de hacer 2 cosas: lo mismo que hicieron nuestros padres o justamente todo lo contrario. Bien, y hacer lo contrario forma parte de la misma herida. Si habrán visto en las heridas, siempre hay una polaridad, como en todo. Entonces, por ejemplo, puse el ejemplo de la herida del abandono, o está en un papel de víctima, o está en un papel de yo salvo a todo el mundo, de Superman, alguien me puso ahí. Yo salvo a todo el mundo, ¿bien? Y eso es lo que estamos haciendo permanentemente, pero dentro de la misma herida, ¿bien? Se sale de la herida cuando se la comprende, cuando se la agradece y cuando se trabaja sobre todo con nuestros padres. Así se sana la herida, con los padres en principal y después, diría, a nivel de nuestro árbol genealógico también. Nada, mucha gente está preguntando ese tema de cómo, si es súper inconsciente, ¿cómo haces, digamos? Porque no es mágico, como dijiste hoy, el pensamiento mágico del niño, no es mágico que vos, al hacerla consciente, la herida desaparece. Es un trabajo, a ver, yo llevo 2 años trabajando con vos esto, y yo veo que vivo y revivo todo el tiempo mis heridas porque a veces estoy en modo adulto y las puedo trabajar, pero a veces indefectiblemente como que me salen esos mecanismos de defensa y vuelvo en modo niño y vuelvo a revivir las heridas. Y eso que estoy trabajando con vos hace 2 años, Edgardo, o sea que yo puedo decir que no es tan automático, no es que vos, es como un programa de computadora que vos ponés, bueno, introduzco el chip, reconocí la herida y el programa se desprograma. Lo que pasa que te evita, lo que sí creo que las cosas más gordas, las representaciones que hacemos más fuertes, ¿bien? Sí las podemos empezar a ver y las podemos empezar a modificar. Entonces, creo que a veces sí es muy rápido los cambios que se pueden hacer en algunas cosas. Y mira, como después en todo, ¿hasta cuándo hay que trabajar en uno mismo?
y si querés progresar y avanzar toda la vida. Pero eso no es solamente en el ser humano. Eso yo te podría decir, ¿y hasta cuándo vas a practicar tus dibujos? Y toda la vida. Bien, sí, porque siempre hay para aprender, siempre hay técnicas nuevas, siempre hay cosas para hacer nuevas. Y también, como hoy escribía en un grupo una de las amigas, Lorena, y decía, ella ha hecho un montón de talleres, ¿tá? Ha ido a Resistencia, Las Breñas, Charatas, Sunchales, ha ido a todos lados. Y ella ponía, siempre que reviso o en el tiempo, me doy cuenta de que de la misma herida que tenía, ella me decía una vez en un seminario en Sunchales, de la herida que era un 9, me parece, o sea, del 1 al 10, un 9 bien elevada, que ahora la vivía en un 3, pero que se daba cuenta de que a veces surgían cosas que no había visto antes. Sí, pero eso es el ser humano. Todo el tiempo nosotros nos estamos descubriendo, autodescubriendo. Y para descubrirnos, muchas veces hace falta hacer seminarios, talleres, porque por uno mismo no lo puede ver todo eso. Muy simple, porque a veces porque no se tiene el conocimiento, pero otras veces teniendo el conocimiento no lo puedes ver. En mi caso, cuando quiero ver mis cuestiones personales, por supuesto que voy con quienes son mis profesores, porque no puedo ser mi propio terapeuta, no puedo decodificarme a mí mismo. Hay cosas que sí puedo ver, hay cosas que surgen, hay cosas, wow, eureka, me apareció tal cosa. A veces en el momento que menos lo pienso, wow, hago una relación, mirá, claro, esto por esto, genial. Sí, pero otras veces, y en la mayoría de las veces, necesito ir a trabajar con quienes son mis profesores, porque es de la manera en donde puedo trabajar mi propia vida. Todas estas heridas son mecanismos de defensas, ¿tá? Son un mecanismo de defensa. Entonces, como es un mecanismo de defensa, nosotros creemos que el problema está acá, pero en realidad está justo de este otro lado. Y eso es lo que hace el mecanismo de defensa. Habitualmente me muestra una cosa para que yo me atrape con esto, porque esto tal vez es lo que es más llevadero para mí, pero en realidad el conflicto está del otro lado. Entonces, por eso es que, no sé, para mí por lo menos es difícil hacerlo solo. Siempre hay que acudir a alguien para trabajar, ¿eh? Ni hablar. Acá estoy leyendo cuestiones con los padres que según, bueno, toda tu explicación es como que indefectiblemente todo nace ahí, ¿no? En el trabajo, en el perdón y la gratitud hacia los padres. Si vos te negás a aceptar a tus padres, a reconocerlos y a verlos tal cual son, con todos los errores y aciertos que han tenido, no vas a poder avanzar mucho, ¿no? El niño, ¿qué es lo que hace? El niño quiere que las cosas sean como él quiere. Eso es lo que quiere el estado niño. ¿Bien? Eso es un estado de pretensión. Y como ya sabemos, la vida no es como la pretendemos, sino la vida es como es. Entonces, es más fácil que nosotros nos adaptemos a la vida que la vida se adapte a nosotros. Entonces, hay un refrán de Buda que dice, es más fácil ponerse las sandalias que alfombrar el mundo. Y yo creo eso, pero nosotros queremos modificar el mundo en vez de modificarnos a nosotros mismos. Entonces eso nos lleva a sufrir, nos lleva a gran sufrimiento. Edgardo, una pregunta, porque leí una muy interesante que alguien preguntaba, ¿qué herida ocasiona el suicidio? Para la vida, por lo general, bien, puede llegar a ser la herida de abandono, por lo general, pero no es la única, ¿tá? No es la única. Por lo general puede ser la herida de abandono, pero después no puedo a esa pregunta quedarme con... Hay muchos otros factores, porque por ejemplo para lo que es árbol, para que una persona intente suicidarse, que es atentar, tenemos todos nuestros mecanismos de defensa están hechos para la supervivencia. Tiene que haber
por lo menos 4 generaciones de personas pensando en el suicidio. ¿Tá? O sea, 4 generaciones para arriba dentro de una familia pensando en suicidarse. Acá hay una persona que dijo una palabra clave, me parece, que es la fidelidad al clan, ¿no? Que es inconscientemente cada miembro de la familia, según tengo entendido, tiene como la misión y la obligación de mantener la supervivencia del clan. Por eso también, según entiendo, vive y revive la herida como para pertenecer al clan, ¿no? Corregime si estoy en... No, es tal cual. Por eso yo antes decía que lo sistémico, o sea, el árbol, todo el árbol, pesa mucho más. Cuando yo decía esto de la herida de abandono, que te puede dar, por ejemplo, la necesidad de la piel, entonces te va a dar como una profesión ser masajista, por ejemplo, o dermatólogo o alguna temática de eso, es una programación, no es una decisión de la persona. La persona cree que eligió por sí misma hacer ese trabajo. En realidad no. En realidad hay un mensaje que le dice, tenés que trabajar de esto, debes hacer esto. Por ejemplo, para mí es común en mis seminarios, vos sabés, suele haber muchos médicos. Y en los árboles de los médicos siempre veo lo mismo, te diría 2 o 3 conflictos. Entre uno de ellos es el abuelo se murió a una edad muy temprana, o sea que el padre o la madre se quedaron sin su papá a la edad de 6 años, de 4 años, de 10 años, etcétera, etcétera. Bien, o hay una muerte de un niño y por eso después viene el médico. Entonces, cuando uno le puede preguntar a ese médico por qué sos médico, seguramente que a un nivel consciente va a responder porque me gustó, porque yo quería, porque de chico quería ser médico, por esto y lo otro, me gusta salvar vidas, me gusta ayudar a la gente. Sí, esa es la parte consciente. En la parte netamente inconsciente, nada que ver. En la parte inconsciente es otra cosa. En la parte inconsciente hace falta un médico en la familia. El problema con eso que no estamos eligiendo por nosotros mismos. Entonces, un médico, por decir un médico, porque puse justo el ejemplo, ¿no? Pero un médico que trabaja por fidelidad, un médico que es médico porque hay una memoria de muerte simplemente arriba, puede que reniegue mucho o sufra mucho en su trabajo, porque está en lo que nosotros le llamamos una reparación. ¿Ah? O sea, no está en lo que realmente o le gusta hacer o lo hace con pasión, o a veces no está en lo que verdaderamente le hubiera gustado a la persona hacer, sino que ha ido a estudiar eso y no sabe bien por qué. Pero eso pasa en todas las profesiones, quiero decirte, u oficios. Estamos al servicio del clan, aunque nos cueste creerlo. Bien, la temática es poder verlo, aceptarlo y soltarlo. ¿Hay preguntas, Pilar? ¿Y qué pasa si ahora no sé cuál es mi proyecto y sentido? Dice Ariana. No, pero acá no hemos visto el proyecto y sentido. No, pensé que capaz lo habías nombrado. Lo nombré al proyecto y sentido, también se le llama guión de vida. Dije que es lo que nosotros vivimos, o el proyecto que nuestros padres nos dan desde los 0 a los 3 años de vida. Bien, entonces todo lo que nosotros vivimos dentro de la panza de mamá se nos va a grabar a fuego. Por ejemplo, si a mamá, mientras estaba embarazada o en el periodo de los 0 a los 3 años nuestro, se le murió su padre, es un gran dolor. Bien, entonces probablemente ese niño viene con una temática, aunque no sabe ya de duelo, y después a lo largo de la vida no sabe por qué siempre está representando tristeza, no sabe por qué no puede disfrutar o le cuesta disfrutar, o peor aún, no sabe por qué cuando se la está pasando bien con algo se siente culpable de disfrutar de ese algo. Pero no puedo hablar de alguien
que no sé su árbol, no sé su historia, nada de eso, por eso no puedo contestar una pregunta personal. Perdón para quien lo hace. No, no hay drama porque quiero recalcar que es algo que siempre decís, que a la hora de responder una pregunta puntual vos siempre pedís el árbol de la persona, entonces nada, no, es como no podés. Acá hay una pregunta muy interesante que la dice Anto y dice, ¿puedo ser yo consciente de la herida y mi madre no serlo? ¿No acepta la herida que me representó? Es difícil trabajarlo así, dice. Porque esa es la herida del niño. Yo no puedo cambiar, es la fidelidad. Yo no puedo cambiar si mi madre no cambia. Eso es justamente estar en mi yo niña. Porque en mi yo adulto yo trabajo mi historia. Pero yo no puedo pretender ni de que mi madre, ni que mi padre, y mucho menos mis abuelos, trabajen las heridas, porque a veces han sido historias tan dolorosas que una de las probables cosas que hagan es negarlo, o sea, no querer verlo a eso. Entonces, uno no puede obligar a nadie, ni debe obligar a nadie a trabajar. Uno trabaja, hace su trabajo. Acá Karina pregunta también, que es algo muy recurrente, ¿qué pasa si no están los padres? Y es de nuevo intentar apoyarse, ¿no? En los padres como para buscar soluciones. Uh-huh. Lo que vivió el niño, quiero ser claro con esto, lo que vivió el niño no se puede cambiar. Ya lo vivió, ya lo viví. Pero también quiero decir que lo que viví es interpretativo, no es real. ¿Tá? Fue mi interpretación a través de mi herida. Más o menos esto sería como cuando antes decían, nosotros vemos a las personas de acuerdo a los anteojos con los que tenemos puestos. ¿Bien? Vemos las cosas, perdón. Es eso. Bien, entonces si nosotros tenemos los anteojos del rechazo, vamos a ver que todo el mundo rechaza, que la vida se da a través del rechazo. Pero si tenemos los anteojos de la humillación, vemos que todo el mundo humilla, que nadie sirve para nada, que todo el mundo es malo, agresivo, violento, etcétera, etcétera. Entonces, es una interpretación, ni siquiera es la realidad de lo que nos ha pasado. Bien, entonces, por supuesto que podemos ir a trabajar aun cuando nuestros padres o no lo quieran hacer o no estén más con vida, pero eso no tiene nada que ver. Ahora yo te consulto algo, porque veo que por ahí la gente todavía está como muy en el modo niño por las preguntas que hacen, pero es por ahí, esto es un trabajo que lleva bastante tiempo. Entonces, si decimos ahora que para sanar la herida hay que reconocerla, pero estando en el modo adulto, ¿cómo nos ponemos en el modo adulto, no? Bueno, es un trabajo, también es todo un trabajo. No puedo, te lo puedo sintetizar, pero eso me demandaría una hora más, ¿bien? Pero sí te puedo decir cuáles son las características, te podría decir, de cuando estamos en una modalidad en nuestro adulto. Estar en nuestro adulto implica estar en el aquí y en el ahora. ¿Y qué es estar en el aquí y en el ahora? Estar en el aquí y en el ahora implica estar en nuestras emociones primarias. Eso lo vimos en el taller y en una charla que di en Facebook, donde vivimos emociones básicas como la bronca, la rabia, la ira, el miedo, la tristeza, el asco, etc. Son emociones básicas. Cuando estamos viviendo en esas emociones, estamos en nuestro adulto. Es normal que nos pasen. ¿Bien? Cuando empezamos a abrir juicios, es algo que el adulto no hace, el estado adulto no hace, abrir juicios. Cuando empezamos a abrir juicios, esos juicios empiezan a decir, claro, yo tengo bronca porque tal y tal me hizo, claro, pero mi mamá fue una mierda y mi papá tendría que haber... Bien, esos juicios me llevan a que ya viva emociones secundarias y se hagan sentimientos.
¿tá? Lo cual ya se anclan y son mucho más difíciles de sacar. Entonces, ¿qué es lo que sería estar en el estado adulto? Vivir las emociones del aquí y el ahora, vivir el presente, vivir lo que me está pasando hoy. Pero ¿qué es lo que hace habitualmente el estado niño y las repeticiones de las cosas? Siempre estamos trayendo cosas de los antepasados. Siempre estamos trayendo cosas de nuestra historia de niños. ¿Bien? Entonces, al traer nuestra historia de niños, por eso se le llama al estado niño estado elástico, porque siempre estamos repitiendo eso que nos pasó en el pasado. Estar en estado adulto requiere un trabajo enorme y para toda la vida, porque es poder estar en la aceptación de las personas como son, porque yo no puedo cambiar a nadie. Esa es la realidad. Y aceptar no implica que yo tengo que aguantar cualquier cosa de alguien. No. Aceptar implica, yo lo digo así, es renunciar a mis pretensiones conscientes. O sea, es renunciar a lo que yo espero, a mi expectativa sobre otra persona. Porque esa persona, como lo dice en un refrán, en un poema que escribió Fritz Perl, nadie está para cumplir las expectativas de nadie. ¿Bien? Entonces, pero nosotros queremos que nuestra pareja sea como yo quiero que sea. Yo quiero que mi madre sea como yo digo que debe ser. Yo quiero que mi padre sea como yo digo que es un padre. Todo eso es el estado niño, no tiene nada que ver con el adulto, no tiene nada que ver con la aceptación. Y mientras nosotros estamos en ese estado, siempre vamos a vivir mucho dolor. ¿Tá? De las cosas y las personas como son, es la aceptación de todo eso. Por eso es un trabajo. Estar en el estado adulto no es eso. Entonces, sé que a veces puede haber ciertas terapias que pueden hablar de cosas mágicas. No es conmigo, porque yo hace no sé cuántos años que he estudiado con quienes yo por lo menos considero los mejores en el mundo, y nunca tuve una técnica mágica. Ahora sí tuve un montón de resultados con trabajo, pero con trabajo, ¿bien? Igual que todo lo que he hecho, hay un trabajo detrás, no magia. Bien, entonces no soy muy amigo porque el estado niño justamente es el que anhela los resultados mágicos y los cambios mágicos. Por eso es un trabajo para mí, es la propuesta. Trabajar en Voy a uno. anotar porque me gusta eso de que nada es automático y nada con un taller, con un seminario ya está todo curado, así que No es así, pero quien vaya con una pretensión de ese tipo, yo quiero que sea honesto, quiero ser honesto, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. ¿Bien? Porque puede encontrar algo que lo deslumbra. A mí me ha pasado un montón de veces. Puede encontrar uno cosas que sane algo uno. También pasa eso en mis talleres, en mis seminarios. Que sé yo, ahí vi algunos que han sanado cosas en mis seminarios. Sí, no tengo duda de todo eso. Pero quiero que tengan claro que es un trabajo, es un compromiso personal. Eso es el adulto. Se podría decir que es un compromiso con uno mismo. Es un compromiso que uno tiene a vivir mejor. Es un compromiso a sentirse bien. Es un compromiso a hacer cosas para uno, etcétera, etcétera. Eso podría ser estar también parado en su adulto. El estado adulto es creativo con uno mismo. El estado adulto se sale de las polaridades. Las polaridades es, hago lo mismo que hicieron conmigo mis padres, fidelidad, o hago justamente lo contrario. Eso es un estado de polaridad. Nosotros vivimos en esa polaridad, o Macri o Cristina, ¿bien? Pero eso es en el mundo, En el mundo siempre va a haber una oposición a algo, River o Boca, ¿bien?
Siempre existe eso. Mientras exista eso, estamos en la polaridad y siempre vamos a estar renegando en el dolor, en el conflicto, en el enojo, etc. Bien, acá hay una pregunta que dice si se pueden tener las 5 heridas a la vez. No, nunca lo vi. A veces sí he visto, se pueden tener como tips, si se pueden llamar, algunos ítems de las heridas. Yo creo que en el fondo todos podemos tener alguna cosita de las otras heridas, ¿no? Pero siempre hay una o dos heridas que nos identifican fuertemente. He visto lo máximo que he visto, alguna persona con 3 heridas, lo máximo que he visto. Lo demás, no se puede decir que una persona tiene una herida por un solo tip, vamos a decir así, ¿no? Por una sola cosita. No. Yo acabé de decir recién que tenía todas, pero porque en alguna u otra cosa resueno, pero es como vos decís, en realidad capaz tenemos las 3 primarias, las 3 principales, y resonamos con alguna otra cosa que puede llegar a ser la de injusticia, ponele. A ver, perdón, no es que tengamos las 3 principales, ¿eh? No. Puede haber gente que tiene la herida de injusticias, ¿tá? Pero que es un derivado de la herida de rechazo. Puede que alguien que tenga la herida de traición muy fuerte, pero habitualmente es un derivado de la herida de abandono. A lo que me refiero es que nunca vi a nadie con 5 heridas. Lo máximo que he visto en las representaciones diarias de una persona, en el trabajo, cuando vamos y hacemos un trabajo para reconocernos en la vida diaria, qué tipo de conductas tenemos, cuándo hago eso, en qué momento y todo eso, he visto que la persona tiene 1 o 2 habitualmente. Por lo general son 2, bien, en la persona en donde se identifica. Acá Tania dice un poquito de cada una y le vamos a responder entonces que pueden ser 3 como mucho por ahí, ¿no? No, respeto lo que dice Tania, que puede tener esos ítems. Bien, pueden tener esos ítems, pero tener esos ítems no quiere decir, porque yo acá, imagínate, Pilar, hice una cosa muy acotada de las heridas, muy acotadas. ¿Por qué? Porque el encuentro era para 1 hora, ¿bien? Lo sé. Entonces, he tenido que resumir al máximo eso. Entonces, hay un montón de cosas que han quedado afuera. Entonces, eso también, para que la gente sepa, pero que tenga algún ítem no quiere decir que tenga la herida, sino que tiene ese ítem, esa representación, pero eso no habla de tener la herida, de ninguna manera para mí. Bien, acá hay mucha preocupación por el tema de los hijos y cómo poder identificar si tu hijo tiene alguna de las heridas, sobre todo en la adolescencia, por ejemplo, donde salen más los problemas de conducta, tal vez, ¿no? Hay mucha preocupación por salvar a los hijos, lo voy a decir así. El salvar a los hijos, para mí es una forma, lo comprendo porque tengo 3 hijas, ¿tá? Lo comprendo totalmente porque tengo 3 hijas. Pero déjenme decirle algo. El querer salvar a los hijos es una forma de no hacernos cargo de nosotros mismos. Entonces, cuando alguien viene a mi consulta y me dice, Edgardo, yo vengo a trabajar para que mi hijo no viva, ya empezamos mal a trabajar, porque la persona no está en un compromiso personal, sino que lo hace por los hijos. Y hacerlo por los hijos quiere decir que está en una temática. Probablemente sea la salvadora, ¿bien? De salvar a los hijos. Los hijos tendrán que, cuando uno está en un estado adulto, uno debe aceptar que nuestros hijos van a tener que vivir cosas, nos gusten o no nos gusten. Pero lo que nosotros sí podemos hacer, y eso se lo puedo asegurar, es que cuando nosotros trabajamos en alguna herida, que los hijos muchas veces mejoran la conducta o sanan enfermedades, eso tengo un montón de testimonios en mi consulta. He atendido no sé qué número de niños, siempre digo, y nunca vi a los niños. Creo que vi 2 o 3 niños de 500 que he atendido. Siempre he atendido a los padres. Y el problema y la temática siempre de los niños está en los padres. ¿Tá? Nos guste o no nos guste, y me guste o no me guste eso a mí como padre que soy, ¿no? Y me puede hasta molestar eso.
Pero cada vez que mis hijas tienen un problema, siempre nos preguntamos con Flavia, che, ¿y esto es mío, es tuyo? ¿Cómo lo ves? Siempre lo hablamos y trabajamos y podemos ver que siempre la temática que tienen nuestros hijos es una repetición de la nuestra. Entonces, la mejor forma de trabajar por nuestros hijos es trabajar por nosotros mismos, para modificar nuestras propias conductas, forma de vida, pensamientos, emociones, etc. Bien, acá preguntaron si tenés un libro escrito. ¿Qué le respondo? Todavía no, tengo ganas de escribir uno. Tengo varios en mi cabeza, pero honestamente no encuentro en este momento el tiempo, ¿tá? Porque viajo mucho para dar seminarios. Bueno, ahora estamos con los seminarios online también. Yo también hago una formación, atiendo gente en mi consulta, entonces como que no me he hecho el tiempo todavía para escribir, pero tengo por lo menos 2 o 3 libros en mi cabeza. Así que en cualquier momento voy a largar uno. Lo vamos a esperar. Edgardo, la última pregunta que la da Sonia, y me parece súper interesante como para cerrar, dice, ¿la herida condiciona todo lo que yo veo mal en mi accionar o hay otro factor para evolucionar? La herida hace que vos veas las cosas desde ese matiz, desde ese lugar. ¿Tá? Por eso decía antes que el que tiene los lentes del rechazo, todo lo ve a través del rechazo. El que tiene la herida de humillación, todo lo ve a través de la humillación. Ahora, no sé a qué hace referencia con evolucionar. Yo comprendo que es como trascender la herida. Si es trascender la herida, creo que hay muchas formas de trabajarla. Pero siempre, en todas las formas que conozco, hago biodecodificación, psicosomática clínica, tapping, constelaciones familiares, siempre, todas, no conozco otra técnica, hay una toma de conciencia de un hecho. Es la base para empezar a sanar. Si no tenés la toma de conciencia de lo que vos vivís, de lo que te pasa, es muy difícil, porque habitualmente tratamos de nuestras heridas adornarlas, bien, con otras cosas que parecen mejores o no sé. Por ejemplo, a ver, me viene un ejemplo. Si tenemos una herida de abandono, podemos ser muy altruistas. Entonces, a nivel social, eso parecería genial o nos haría ver como buenas personas. Pero a veces eso sirve solamente para agrandar nuestra herida de abandono. Entonces, es una cosa lo que se muestra a nivel social y otra cosa es lo que pasa a un nivel personal. No sé si me estoy explicando. Por eso, para mí, hay que estar bien consciente de las heridas para no enredarse, porque nuestro sistema psíquico de protección a veces hace, por ejemplo, bueno, yo ayudo a un montón de gente, quiere decir que me salí de la herida de tal y tal y qué sé yo. Bien, sí, pero a lo mejor es mi forma de representar esa herida. Bien, estar ayudando a todo el mundo, salvando a todo el mundo. Entonces no me he salido nada. Lo único que hago es una representación aparentemente más altruista, pero en la representación sigo. ¿Bien? Hay un dicho, me parece que, no me acuerdo si es de Carl Jung, que dice, prefiero ser una persona completa antes que una buena. Y eso hace referencia a lo que decía recién. Bueno, Edgardo, creo que nos quedan como 2 minutos, una cosa así. Entonces yo ya aproveché para poner acá que la gente que veo muchos interesados en esta temática, si quiere ampliar un poco el tema, que es bastante largo, puede hacerlo con un seminario que vas a dar vos de las heridas. El 9 de mayo, ¿puse bien la fecha? 9 de mayo, perdón, son 4 horas donde vamos a ver las heridas, lo que hemos visto más ampliado, también a veces cuáles son las patologías que pueden provocar las heridas
y con técnicas para poder empezar a trabajar para poder salirse de las heridas. Pero ya le digo, para los que no se anotan, la primero es saber qué es lo que tengo para poder empezar a cambiarlo. Parte del adulto es ver y hacerse cargo de cómo cambio eso.